Ya, estamos viendo en derivadas parciales. Ya la clase pasada vimos cómo derivar. Aprendimos que las derivadas parciales, voy a subir. Ya, entonces la clase pasada aprendimos que las derivadas parciales son, en este caso, si tengo 5 variables, puedo tener 5 derivadas parciales, una derivada con respecto a cada una de las variables. Básicamente tengo que sumarle una diferencia solo en la coordenada que quiero derivar. Eso cuando calculo la derivada por definición, que no es lo que vamos a hacer la mayoría de las veces, pero lo hicimos una vez acá por si alguien tenía dudas. Generalmente la forma que vamos a utilizar para realizar las derivadas parciales es la siguiente. Si quiero derivar con respecto a x y mi función tiene variable x e y, entonces debiera considerar que cuando derivo con respecto a x, la variable y es una constante, entonces lo considero constante y derivo igual que siempre. Algunas reglas que se repiten en las derivadas parciales. Existe la regla del producto, la regla del cociente, regla de la cadena, las derivadas de una constante son 0, las derivadas, las constantes pueden salir de las derivadas se pueden separar en suma o en resta, ¿ya? Mismas propiedades de integrales de derivadas normales, ¿ya? También vimos que existen dos formas de escribir las derivadas parciales, ¿sí? Yo puedo escribir la derivada parcial de f con respecto a x con esta d media cursiva, o la puedo escribir como f sub x. Cualquiera de las dos notaciones es válida, ¿ya? Siempre tengo que indicar con respecto a qué variable estoy derivando. Y terminamos la clase revisando, perdón, ahí sí, ya, revisando lo que era la diferencial total. La diferencial total es una función que resume toda la información de las derivadas parciales, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la diferencial total? Por ejemplo, con la diferencial total yo puedo aproximar, ¿sí? Puedo aproximar los cambios que pueda tener una función cuando una o más variables cambian en una pequeña cantidad, ¿ya? Y básicamente, ¿cómo lo voy a aproximar? Los cambios en la función van a ser aproximadamente las derivadas parciales por los cambios en las coordenadas independientes, que en este caso serían x, y, como quieran llamar. Y vimos acá un ejercicio de aproximación. Yo quiero, en este caso, aproximar, ¿sí? Queremos aproximar esta función que está acá, y con este ejercicio terminamos la clase pasada y dijimos que íbamos a comenzar esta clase. Entonces, para aproximar ese número, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es tratar de encontrar una función que me permita hacerlo. No estoy segura, pero pareciera, según lo que recuerdo, que la clase pasada dijimos que íbamos a utilizar la función f de x, y igual a la raíz de x más el logaritmo de y. Esa era la función que di la clase pasada, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, esa misma. Esta es la función que usaremos para aproximar. Podría ser cualquier función que se parezca. Ya, si alguien podría haber dicho, profe, ¿por qué no usamos mejor la raíz de y más el logaritmo de x? Porque no se me ocurrió antes nomás, pero hay infinitas formas de aproximar este número, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 4,1? Sería la raíz de 4 más el logaritmo de 1. Más el logaritmo de 1, que se parece al número que yo quiero aproximar. ¿Ya? ¿Cuánto vale f de
5, no, 5,0 no existe porque el logaritmo de 0 no existe. ¿Cuánto vale f de 4.1, 0.8? Sería la raíz de 4,1. Le voy a poner los decimales con punto. 4,1 más logaritmo de 0.8. ¿Sí? Por eso elegí esta función. Entonces, quiero ver cómo cambia la función, ¿sí?, en base a cómo cambian las coordenadas. Entonces, delta f, en este caso, va a ser este número de acá. Delta f va a ser, ¿sí?, delta f va a ser eso. Va a ser aproximadamente, tengo dos variables, así que voy a utilizar la derivada de f con respecto a x por lo que cambia en x, más la derivada de f con respecto a y por lo que cambia en y. ¿Ya? Y yo quiero que delta f lo voy a reescribir, ¿sí? Delta f, bueno, delta x es el x1 menos el x0, como un punto inicial menos un punto final menos uno inicial, ¿sí? Delta y va a ser y1 menos y0. Y delta f va a ser f en x1, y1 menos f en x0, y0. ¿Ya? Los delta es la diferencia. Entonces, para que delta f me dé aproximadamente esto que tengo acá, ¿cuál debería tomarme como x1 y 1 y qué debería tomarme como x0 y 0? Aproximadamente. ¿Cuál deberían ser x1 y 1 para que el delta f me dé lo que yo quiero, que es la raíz de 4,1 menos el logaritmo de 0.8? ¿Qué debería tomarme? El x1 sería 4.1 Ya el x1 sería 4.1. y el y1 0.8. Podría ser O sería al revés. 4.1, 0.8 y el x0 con el y0 podrían ser 4 y 1. ¿Ya? Entonces, si elijo esos puntos, delta f va a ser f de x1 va a ser f de 4.1, 0.8 menos f de 4,1, que sería raíz de 4.1 menos logaritmo de 0.8 menos todo esto, raíz de 4 menos logaritmo de 1. El logaritmo de 1 recuerden que es 0. ¿Ya? Entonces, esto sería raíz de 4.1 menos logaritmo de 0.8 menos la raíz de 4, que es 2. ¿Ya? Eso sería delta f. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que delta f es lo que escribí ahí arribita porque nosotros sabemos aproximar delta f. ¿Ya? Delta f lo aproximé utilizando esta aproximación. Entonces, delta f es la derivada parcial de f con respecto a x. En este caso, la derivada parcial de f con respecto a x por la función que estamos utilizando sería 1
dividido en 2 veces la raíz de x, por la diferencia en x, y la diferencia en x vendría a ser 0.1, ¿sí? Más la derivada con respecto a y, que es 1 partido en y, por la diferencia en y, y la diferencia en y es menos 0.2, ¿sí? Menos 0.2. Entonces 0.1, 0.2. Ah, me voy a tomar la función con el menos, porque esa se parece más. Ahí sí, con el menos y con el menos y el menos. Aquí queda más. Ese quedaría más. Ahí sí. Entonces, yo sé que delta F es aproximadamente esto, ¿sí? Por la aproximación que vimos la clase pasada. Entonces, delta F es aproximadamente. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar esto en el punto 4,1 y evaluar esto en el punto 4,1. ¿Sí? Entonces sería 1 dividido en 2 raíz de 4 por 0.1 más 1 dividido en 1 por 0.2. Entonces delta F es aproximadamente 1/4 por 0.1 más 0.2. Y delta F era la raíz de 4.1 menos logaritmo de 0.8 menos 2, así que ese menos 2 lo voy a pasar para el otro lado sumando, y terminaría siendo 0.1 dividido en 4, que es 0.025 más 0.2 más 2. Así que la raíz de 4.1 menos el logaritmo de 0.8 es aproximadamente más 0.2 más 2, 2.225. ¿Sí? Esa es la aproximación. Porque aproximar básicamente es, bueno, encontremos una función que se parezca, veamos cómo cambian el eje X, cómo cambia el eje Y, y en función de eso vamos a ver cómo cambia el eje Z. ¿Sí? Este ejercicio era bastante complicado porque no me daban la función. No va a ser lo que generalmente pase. Generalmente yo les voy a dar la función y les voy a pedir aproximar dándole un poco más de información, ¿ya? Recuerden que los ejercicios que quedan post clase siempre son como un poco más desafiantes. Ok, vamos a pasar entonces hoy día a derivadas de orden superior. ¿Sí? Derivadas de orden superior implica utilizar segundas derivadas, terceras derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, hemos visto hasta acá que cuando el límite existe, se pueden obtener las derivadas parciales en cada variable, ¿ya? Las cuales vamos a llamar derivadas parciales de primer orden, que son las que estudiamos la clase pasada. La derivada de segundo orden en la variable yésima de la forma que aparece acá. O sea, la segunda derivada o la derivada de segundo orden, ¿sí? Se va a escribir de esta forma. Es la segunda derivada. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué aquí hay un i y un j? Porque yo perfectamente podría derivar primero con respecto a una variable y después derivar con respecto a la otra variable. ¿Sí? Esto, en la notación, básicamente es lo que está aquí. Esta es la derivada de f con respecto a la primera variable, y luego derivo esa primera derivada con respecto a otra variable, que puede ser la misma, pero también podría ser que no sea la misma. ¿Sí? Entonces, note que no necesariamente tengo que derivar 2 veces con respecto a la misma variable. Esto siempre queda escrita de mejor manera con un ejemplo. Voy a ver un ejemplo y después voy a pasar a esa parte.
Veamos. Calculemos todas las derivadas de esta función. Entonces, calculemos la primera derivada, que sería la derivada de f con respecto a h. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a h en este caso, Kevin? Profe, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a h? Profe, se deja como constante el K, ¿o no? Se deja como Sería constante el k, un efectivamente. quinto de h Ya, elevado a un quinto menos 1, un quinto menos 1 es menos 4 quintos. menos 4 Perfecto. quintos. De k 4 Acá quintos. en cuarto de Muy quinto. bien. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra derivada tengo? Perdón, que alguien me mandó un correo. Ok, La derivada parcial de K, ¿o no? la derivada parcial de f con respecto a k. Y esto sería 4 quintos de h, un quinto, por k elevado a 4 quintos menos 1, que es menos un quinto. Ya. Ok. Estas son las derivadas de primer orden. ¿Sí? Ya. Y ahora quiero calcular las derivadas de segundo orden. Pero si las derivadas de segundo orden, yo tengo dos opciones. Porque la derivada la primera derivada que derivé con respecto a h, ahora la puedo volver a derivar con respecto a h. Que sería la derivada, la segunda derivada de f, con respecto a h. ¿Sí? Que es lo mismo que escribir la derivada con respecto a h, ¿sí? De la que ya derivé con respecto a h. ¿Se entiende ahora la notación? Esto es como volver a derivar con respecto a h la que ya había derivado con respecto a h. Perfecto. Entonces esta derivada sería un quinto por menos 4 quintos por h elevado a menos 4 menos 4 quintos menos 1, que sería menos 9 quintos. ¿Sí? Por k elevado a 4 quintos. Ya, pero con respecto a qué otra variable podría derivar esa misma derivada que en un principio derive con respecto a h? Con respecto a k. Perfectamente yo podría calcular la segunda derivada de f, pero la que primero derivé con respecto a h y que ahora voy a derivar con respecto a k. Por eso la notación es esa. Y escrito de la otra forma sería, ok, derivemos con respecto a k la que inicialmente habíamos derivado con respecto a h. ¿Sí? Esa es la notación. Entonces, quiero derivar con respecto a k la que había derivado con respecto a h. ¿Sí? Entonces, esta derivada va a ser, tengo que seguir pensando que si estoy derivando con respecto a k, la variable h ahora es constante. Así que va a ser un quinto por h menos 4 quintos y derivo con respecto a k, que va a ser 4 quintos por k elevado a 4 quintos menos 1, que vendría a ser menos un quinto. En resumen, esto sería 4 partido en 25, h elevado a menos 4 quintos, k elevado a menos un quinto. Entonces, estas ya son derivadas de segundo orden. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas de segundo orden creen ustedes que voy a tener? Acá calculé una y aquí calculé
otra, que es la misma, ¿cierto? 4 derivadas, perfecto, Jocelyn. Voy a tener 4 derivadas, porque ahora les voy a cambiar el color para que puedan hacer referencia. Esta y esta salieron de la misma. Porque hasta ahora solo he hecho las derivadas de la derivada de la primera función con respecto a h, y ahora voy a hacer la derivada de f con respecto a k. Entonces, si considero esta, para esta primera derivada tengo 2 derivadas de segundo orden. ¿Por qué 2? Porque la derivada con respecto a f podría ahora volver a derivar con respecto a k, que sería la derivada con respecto a k de la que inicialmente ya había derivado con respecto a k, ¿sí? Que vendría a ser 4 quintos por menos 1 quinto por h elevado a 1 quinto por k elevado a menos 6 quintos. ¿Sí? Porque volví a derivar con respecto a k la que ya había derivado en un principio con respecto a k. Y podría, la que derivé en un principio con respecto a k, ahora derivarla con respecto a h. Y la notación sería derivar con respecto a h la que en un principio derivé con respecto a k. ¿Ya? Y si derivo con respecto a h me va a quedar 4 quintos por, con respecto a h, 1 quinto por h elevado a 1 quinto menos 1, que es menos 4 quintos, por k elevado a menos 1 quinto. Ahí sí. Que sería lo mismo que escribir 4 partido en 25, h elevado a menos 4 quintos, k elevado a menos 1 quinto. Entonces, para la derivada parcial que tengo en rojo, tengo nuevamente 2 derivadas parciales de segundo orden. Entonces tengo 2 derivadas de primer orden y tengo, de aquí en adelante, las derivadas de segundo orden. Voy a dejarlo ahí para que puedan copiar. No sé si se entendió cómo se calcularon las derivadas, y lo que más me importa tal vez es que se entienda la notación que estoy usando. Aprovechen de copiar para que vayan viendo si hay algún paso que no se entendió. ¿Todo bien hasta acá, Fernando? ¿Se entiende la notación? Leo, ¿se entiende la notación? Sí se entiende el cambio de la notación, profe, por mi parte. Perfecto, Leo, muchas gracias. Ok, estas son entonces las derivadas de segundo orden. Si la función tiene 2 variables, va a tener 4 derivadas de segundo orden. ¿Ven alguna cosa característica o que les llame la atención en las derivadas de segundo orden? Francisco, por ejemplo, algo que te llame la atención en las derivadas de segundo orden. Puede ser que todas tienen la misma constante. ¿Cómo la misma constante? ¿A qué te refieres? El 4 partido en 25.
Todas tienen el 4 partido en 25. ¿Verdad? Todas tienen el 4 partido en 25. Yo no lo había notado. Pareciera. Entonces, al tiro respondo a tu pregunta, Diego. Dice, entonces cuando es de tercer orden, con dos variables hay 6 derivadas. No, hay más. Hay más porque por esta derivada la puedes volver a derivar de dos formas. Esta también la puedes volver a derivar por dos formas. Esta la puedes volver a derivar de dos formas más. Y esta las puedes volver a derivar de dos formas más. Por lo tanto, hay 8 derivadas de ese tercer orden. ¿Se entiende esa parte, Diego? Que hay 8 derivadas de tercer orden y no 6. Tendría que ver un ejemplo, profe, cómo separar las que están en verde. Claro, porque mira, esta que la voy a marcar acá, y paso, vuelvo a lo que quería. Esta que la voy a marcar en azul, tiene 2 derivadas de tercer orden, ¿sí? ¿Por qué tiene 2 derivadas de tercer orden? Porque yo puedo esa misma volver a derivarla con respecto a h, o esa misma la puedo volver a derivar con respecto a k. ¿Sí? Y lo mismo para las otras 3. Entonces, con esta puedo calcular 2 derivadas más de tercer orden. Con esta voy a calcular 2 derivadas más de tercer orden. Lo mismo para esta y lo mismo para esta. ¿Queda más claro ahí, Diego? Ahí sí, profe. Ahí sí. Y lo mismo para la otra. La otra puede, la de segunda derivada de f con respecto a k y h tiene 2 más. Ok. Volviendo a las derivadas de segundo orden. ¿Alguna otra similitud que vean, además de la que nombraba Francisco, de que en todas aparece el 4 partido en 25? Ya, voy a ir marcando los resultados porque no sé si se ven. Este es menos 4 partido en 25. Algunas igual se parecen entre sí. O sea, la que se derivó con K se parece a la que se derivó con respecto a H. Son idénticas. Ya, este le voy a escribir ahí bien, 4 partido en 25. No sé si todos entendieron lo que me dijo el Francisco, pero lo que me está diciendo el Francisco es que esta derivada, que es la que derivé primero con respecto a h y después con respecto a k, es idéntica a esta que derivé primero con respecto a k y luego con respecto a h. ¿Sí? Entonces esas de ahí son idénticas. No hay ninguna diferencia. Eso es una simetría. Pareciera ser, Leo, ¿cierto? Pareciera ser que estas derivadas fueran idénticas siempre, como que fueran simétricas, es decir, da lo mismo si derivaste primero con respecto a h y después con respecto a k, o si se hizo al revés y derivaste primero con respecto a k y luego con respecto a h. Lo vamos a confirmar, ¿ya? Entonces, ¿se entiende ahora lo que son las derivadas de orden superior y por qué hay tantas? Sí, profe. Ya, veamos, volvamos acá a la materia entonces. Veamos, en el caso de tener dos variables, tenemos, por ejemplo, 4 derivadas de segundo orden. ¿Sí? La que primero derivo con respecto a x y después también. La que derivo con respecto a y luego también la vuelvo a derivar con respecto a y. La que derivo con respecto a y, pero después la derivo con respecto a x. La que derivo con respecto a x y luego la derivo con respecto a y. Son 4 derivadas de segundo orden. Y estas de acá
se llaman derivadas mixtas. Estas dos datas. Esas son derivadas mixtas o cruzadas, ya como quieran llamarlas. Es evidente por qué se llaman derivadas cruzadas, ¿cierto? Porque como que primero derivé con una y después con la otra. ¿Sí? Ok. Esas derivadas son las que se obtienen al derivar primero respecto a una derivada y luego con la otra. ¿Serán siempre iguales, siempre simétricas, o el ejemplo que acabamos de hacer era un caso particular? Para comprobarlos, la verdad es que son siempre iguales. Eso dice el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz dice que una función de dos variables definida en un conjunto abierto del plano R2, si existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas, van a ser iguales. Por lo tanto, efectivamente lo podríamos llamar simetría, pero va a pasar que las derivadas cruzadas, si son continuas, siempre van a ser iguales. O sea que da lo mismo derivar primero con respecto a X y después con respecto a Y. Y como bien dice el Leo en el chat, efectivamente van a ser siempre iguales. Las derivadas cruzadas o derivadas mixtas, como quieran llamarle. Veamos otro ejemplo. Les voy a dar aquí unos minutos para que calculen la primera, la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y, que serían las derivadas de primer orden. Quiero que calculen entonces la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Les doy un par de minutos para que lo hagan. Si alguien las tiene, me las escribe en el chat o me las dice por micrófono y yo las voy a anotar. Profe, no sé si estará bien, pero la con respecto a x sería 1i partido en i elevado a 2. La con respecto a x, el y es constante. ¿Sí? Entonces tú estarías derivando con respecto a x partido en y. Como y es constante, puedes salir de la derivada. ¿Sí? Entonces te va a quedar 1 partido en y por la derivada con respecto a x de x. Así que eso te queda la derivada de x con respecto a x es 1. No, yo pensé que tenía que hacerse junta. ¿Cómo? Yo pensé que se tenía que hacer junta. Por eso como que Me perdí. ¿A qué te referís con juntas, Juan? No, Javier, soy yo. Ah, Javier. Que igual llegué, me conecté hace poquito, por eso está. Ya. Entonces, la derivada cuando derivas con respecto a x, tienes que acordarte que el y es constante. ¿Ya? Y cuando derivas con respecto a y, el x es constante. Entonces queda x por la derivada con respecto a y de 1 partido en y. Y como bien me escribió el Diego Lavarría acá, esto sería x por la derivada de 1 partido en y es menos 1 por y a la menos 2. Es decir, esto sería x menos x partido en y cuadrado. Entonces ahí tengo las derivadas de primer orden. ¿Sí? No sé si es justo lo que escribiste, Diego. Si lo escribiste mal, pero lo había hecho bien.
porque tenéis como un x elevado a todo el resto. Puse un de más, perfecto. Sí, ok. Esas son las derivadas de primer orden. Veamos las derivadas de segundo orden. Entonces, las derivadas de segundo orden ¿sí? Profe, en este caso, la segunda derivada da 0. En el caso de x, sí. ¿Sí? Porque, claro, tengo 4 derivadas de segundo orden, que sería derivar con respecto a x la que ya había derivado con respecto a x. Pero acá la derivada de f con respecto a x depende solo de y. De hecho, me va a quedar la derivada con respecto a x de 1 partido en y. Y eso, como bien dice Leo, es 0. ¿Sí? Perfecto. Tengo después la segunda derivada de f, pero con respecto a y. Es decir, voy a derivar con respecto a y la que inicialmente derivé con respecto a y, que sería menos x partido en y cuadrado. El menos x sale y la derivada de y cuadrado es de 1 partido en y cuadrado, es menos 2 por 1 partido en y a la 3. Es decir, 2x partido en y al cubo. ¿Sí? Después tenemos las derivadas cruzadas. La segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y, que es igual a la segunda derivada de f con respecto a y y después con respecto a x. Y acá, ¿cuál voy a calcular? La que sea más fácil. Simplemente eso. Me parece que es más fácil calcular con respecto a x la que inicialmente hice con respecto a y, porque el x es constante y está arriba, así que me va a quedar simplemente menos 1 dividido en y cuadrado. ¿Sí? Porque estoy derivando esta con respecto a x. Así que desaparece la x y me queda el menos 1 partido en y cuadrado. Y ahí estarían las 4 derivadas de segundo orden. ¿Por qué escribí solo 3? Porque fíjense que utilicé la propiedad que acabamos de ver. Acá son las derivadas mixtas. ¿Sí? Si son iguales, Francisco, porque cuando derivas con respecto a x, con respecto a y, es y elevado a menos 1. Entonces la derivada de y elevado a menos 1, la derivada de y elevado a menos 1, bajas el exponente y te va a quedar y elevado a menos 2, que es lo mismo que 1 partido en y cuadrado. No sé si se logra ver, o lo hago. Que tengo una derivada de más, tengo una que me da 1. La segunda derivada de f dividido en la derivada de x por de y. Esa me da 1, pero no sé si la hizo. Espérame, ¿la derivada cuál? Es la que está primero derivada por x y después por y. Y esa me da 1. Primero por x y luego por y. Porque se deriva la que nos dio 1 dividido en y. Y al dividir por y... me tiene que dar... No, me parece que me equivoqué. Sí, porque fíjate que 1 partido en y es y elevado a menos 1, ¿cierto? Sí, es que lo hice pensando que estaba arriba. Sí, entonces me va a quedar menos 1 y a la menos 2. Entonces te queda menos 1 partido en y cuadrado, que es la misma. ¿Sí? Por eso usé la más fácil. Ustedes ahí tienen que elegir con cuál se queda. ¿Pero quedó claro, Francisco? Sí, profe. Perfecto. Kevin, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Voy lento, pero voy bien. Ya, te voy a dar ahí unos minutos para que puedas copiar. No, sí, sí copié. Ya, Terminé. perfecto. Ya.
Continuamos entonces. Bueno, acá está el ejercicio resuelto. Te dice efectivamente donde se ve claramente que las derivadas cruzadas son iguales. Vamos a ver ahora regla de la cadena. ¿Sí? En regla de la cadena, al igual que en una variable, en las funciones de varias variables, las variables independientes pueden a su vez depender de otra variable. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza cuando las variables independientes, pues a su vez dependen de otras variables. ¿Ya? Para derivar estas funciones basta hacer uso de la regla de la cadena. Aquí mostraremos el caso de n igual a 2 y n igual a 3, de funciones que tengan 2 variables y funciones que tengan 3 variables. ¿Ya? El caso más general se puede deducir a partir de estos dos casos. Entonces, consideremos el caso de tener una función de R2. Entonces, si tengo una función que va de R2 a R, esta es una función de 2 variables. ¿Cuáles son las variables independientes de esa función? ¿Cuáles serían las variables independientes? Lo voy a escribir aquí, recordar. F de X, Y. ¿Cuáles serían las variables independientes? La X y la Y, ¿no? La X y la Y, ¿cierto? Entonces las variables independientes, normalmente en los libros aparece así, Z igual a eso. ¿Sí? Entonces las variables independientes son X e Y. Tienen dos variables independientes. ¿Y cuál es la variable dependiente? Pero Leo, en este ejemplo, todavía no pasó ¿La la F otra parte. o no? La F es la función, la variable independiente Perdón. sería la Z. ¿Sí? ¿La cuál? La variable Z, porque escribí aquí Ah, esto como Z igual a F de X, Y. ya. ¿Sí? Entonces, básicamente tengo tres variables. Y acuérdense que ese gráfico es más o menos así. Lo voy a tratar de graficar acá. Pero siempre lo hemos graficado así, X y Z. Entonces, estas son las variables independientes. Yo para este valor encuentro el de Z. ¿Ya? Entonces, las variables la variable dependiente sería Z y las variables independientes serían X e Y. Entonces, como dice acá, queremos que las variables independientes dependan de otras variables. Ese es el objeto. Ahí, en estos casos, se utiliza regla de la cadena. Cuando las variables independientes dependen de otras variables. Por ejemplo, ¿ya? Si tengo la función f que va de R2 a R, que tiene dos variables independientes, la x y la y, donde la variable x depende de otras dos. La variable x depende de u y de b, y la variable y depende de u y de b también. Es decir, tanto la variable x como la variable y dependen de u y de b. Para ejemplificar las dependencias se utiliza mucho un esquema de árbol. ¿Ya? ¿Cuál es el esquema de árbol? Tengo la función. La función depende de x y depende de y. Pero x depende de u y depende de b. E y depende de u y depende de b. ¿Se entiende cómo funciona este esquema de árbol? No, la espalda. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto.
Entonces, con este esquema, ¿puedo obtener la derivada de f con respecto a u? ¿Cómo se les ocurre que podría obtener la derivada de f con respecto a u? Porque podría obtenerla, porque si lo pensamos, f depende de x y de y, pero x depende de u y de b. Entonces yo podría pasar directamente a calcular la derivada de f con respecto a u. Dice el Francisco, derivando primero de x e y. Tendría que usar regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? La derivada lo de afuera. Es decir, la derivada de f con respecto a x. Esa sería la derivada de lo de afuera. Por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de f con respecto a u. Pero tengo dos variables, porque tenía la variable x y la variable y. ¿Tiene dos caminos entonces para obtener esa derivada? Efectivamente, de hecho lo voy a ejemplificar acá. Si yo quiero llegar a u, puedo llegar por este camino, o también podría llegar por este camino. Por lo tanto, esta es solamente una parte de la regla de la cadena, porque la otra forma sería la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Y entonces lo que estoy haciendo, Leo, es sumar los dos caminos por medio de los cuales puedo encontrar estas derivadas. ¿Queda claro cómo encontré esa derivada? Se entiende, profe, perfecto. Con el árbol queda claro. ¿Y qué otra derivada podría encontrar? Perfectamente podría encontrar la derivada de f con respecto a b, que sería, nuevamente, tengo dos caminos para llegar a b. ¿Sí? El primer camino sería de f a x y de x a b. Y el segundo camino sería de f a y de y a b. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a b va a ser la derivada de lo de afuera por la derivada, acá me equivoqué, pues no me dijeron, esta era una x, porque es la derivada de x con respecto a, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de x con respecto a b, más la derivada de lo de afuera, por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Esa sería el regla de la cadena para una función de R2. Veamos un ejemplo. Quiero encontrar ya, este ejemplo no, porque este era, tendría que haber quedado en la parte anterior. Lo voy a tirar para el final. ¿Ya? Veamos este ejercicio. Este igual es la solución, así que lo voy a dejar para el final. Ya está. Ese sí. Tengo la función f que es igual a x cuadrado por el logaritmo de y, donde x es igual a u más b cuadrado e y es igual a b menos u cuadrado. Me piden encontrar la derivada de f con respecto a u y la derivada de f con respecto a b. Entonces lo primero que voy a hacer es mi esquema del árbol. Vendría a ser la función f. En el segundo nivel están las variables x e y, porque f depende de x y de y. X también depende de u y de b. E y depende de u y de b. Entonces, la derivada de f con respecto a u va a ser todos los caminos para llegar a u. De f a x y de x a u. De f a y y de y a u. Entonces, me va a quedar la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a u.
¿Cuál es la derivada de f con respecto a x en este caso, Kevin? La derivada de f con respecto a x. Fíjate que aquí está f. Y la derivada parcial de f con respecto a x ¿Sí? sería 2x por logaritmo natural de y. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces esta? Es esta que está acá. ¿Cuál sería la derivada de x con respecto a u? B cuadrado. Sí, 1 más b cuadrado, sí. Pero las derivadas de las Ah. constantes, ¿cuánto valen? 0. La u y la v son constantes en este caso. No, la u y la b son variables, pero estás sea, derivando la u- parcialmente x con respecto a u. Cuando derivas parcialmente con respecto a u, la b Entonces, es el v constante. sería solamente la derivada de 1. Ah, es 1. 1, ¿cierto? Solo Mm, me quedaría ese 1. Muy bien, ahí sí, muy bien Diego también que estaba aquí en el chat. Más, ahora, la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuál sería esa derivada parcial? De f con respecto a y. Perfecto, muy bien. Sería x cuadrado partido en y. ¿Sí? Por la derivada de y con respecto a u. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a u? Profe, ¿pasaría lo mismo que pasó en el X o no? ¿Sí? ¿Parecido? ¿Cómo quedaría entonces? Sería 2 por u. Ya, pero 2 el por 1. signo menos, porque fíjate que está Menos 2 restándose el por u u. cuadrado. Entonces Ya. sería menos 2u. Menos 2 por u. ¿Sí? Entonces quedaría menos 2u. También ojo ahí con el signo Diego. Acá tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Ya tengo todo calculado. Me va a quedar 2ux cuadrado partido en y. Esta es la derivada de f con respecto a u. ¿Qué problema creen ustedes que tengo acá? ¿Qué les causa curiosidad? ¿O qué les podría molestar en este caso? Que Miren, hay 3 variables. que quedaron todas las variables mezcladas. Quedaron las variables que están en este nivel mezcladas con las variables que están en el segundo nivel. Y eso es un poco complejo, ¿sí? Y no se entiende. Por lo tanto, lo correcto sería pasar todo a las variables que estén en el último nivel. Por lo tanto, esto es la derivada de f con respecto a u, va a ser 2 por x, pero x ya sé que es u más b cuadrado, por logaritmo de y, pero ya sé que el logaritmo que y es b menos u cuadrado, menos 2u por x cuadrado, que es u más b cuadrado, todo esto al cuadrado, y dividido en y, que es b menos u cuadrado. Y ahí entonces tendría recién la derivada de f con respecto a u. ¿Ya? Y ahora, si bien se ve horrible la derivada, tiene todas, están con variables u y b. Y de la misma manera vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a b, que debería ser todos los caminos para llegar a b. Sería ir de f a x y de x a b, de f a y y de y a b. Entonces quedaría de f a x, de x a b, más de f a y y de y a b. Y esto sería las derivadas parcial de f con respecto a x, con respecto a y, ya las calculamos antes. Es 2x logaritmo de y. Y la derivada parcial de x con respecto a b es 2b. Más la derivada parcial de f con respecto a y, ya la había calculado y es x cuadrado partido en y.
y la derivada parcial de I con respecto a B es 1. Vuelvo a hacer lo mismo y dejo todas mis variables en el mismo nivel. Queda 4 por X, que es U más B cuadrado, por logaritmo de I, que es B menos U cuadrado. 4 por B, más X cuadrado, que es U más B al cuadrado, dividido en I, que es B menos U cuadrado. Y ahí ya está listo el ejercicio. Yo encontré por medio de regla de la cadena la derivada parcial de f con respecto a u y la derivada parcial de f con respecto a b. ¿Ya? Siempre el árbol ayuda un montón a poder, en este caso, armarme el diagrama de las derivadas. ¿Sí? Voy a dejar aquí un minuto para que puedan copiar y revisen si hay alguna duda que yo pueda resolver. Profe, yo me perdí en una fila. ¿Dónde? Se lo voy a marcar. En esa. Me perdí ahí, no sé qué hizo. Ya, perfecto. Entonces, esta de acá tiene el problema que tiene las variables mezcladas. Tiene las variables x, y mezcladas con las variables v. Y lo correcto sería dejar todo en función de las variables que están en el último nivel. ¿Sí? Por lo tanto, Bien. tengo que dejar todo con u y con b. Pero ¿cómo cambio esta x a función que depende de u y de b? Utilizando esto que está acá. Porque x yo sé que es u más b cuadrado, así que esto es x. Y esto que está aquí es y. ¿Sí? Estoy reemplazando lo que vale x. ¿Sí? Sí. Y lo mismo acá. Entonces aquí estoy reemplazando lo que vale x al cuadrado y dividiendo por y. Perdón. Ya. Ya, profe, gracias. ¿Se entiende? Si no, lo explico de nuevo. Sí, sí. No, porque ¿Sí? estaba copiando y no escuché esa parte. Perfecto, no hay problema. Ok. Y como actividad les voy a dejar este ejercicio que es de la clase de hoy día y dice encuentre todas, pero todas las derivadas. Eso quiere decir que tiene que encontrar las 2 derivadas de primer orden y las 4 derivadas de segundo orden. ¿Ya? Hay que usar regla de la cadena acá también. ¿Sí? Traten de hacerlo. Voy a dejar el buzón abierto para que lo puedan entregar. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Y dame un minuto, Marcela. Recordarles que el control, estoy abriendo el Google Drive para controlarles la fecha. Profe. Francisco, no entendí la pregunta. Que dijo que hay que encontrar todas las derivadas, pero no está U y B. No, pues todas las derivadas me refiero a las derivadas de primer orden, de f de x y de f de y. ¿Sí? Y las 4 de segundo orden. A esas todas derivadas me refería. ¿Sí? Perdón, tal vez hubo una confusión. Igual acá hay que usar regla de la cadena, porque es la derivada de lo de afuera. La derivada de lo de afuera es la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma. Pero es otra forma de utilizar regla de la cadena. ¿Ya? Voy a confirmar que el Kevin me acaba de mandar aquí una fecha. Me da la impresión que es esa porque la mencioné en ecuaciones, pero contarles que el
tercer control de este curso es efectivamente, Kevin, el viernes 18, ¿ya? Ese es el control del curso, traten de comenzar a estudiar desde ahora, ¿sí? Y esta va a ser la actividad de la semana. Va a estar difícil, no sé, pero entra todas varias variables, hasta donde alcanza a llegar, ¿sí? Así que no creo que esté difícil. Tienen que hacer todos los ejercicios que voy dejando. Ahora sí, entonces, que les vaya excelente, aprovechen de descansar. Y sí, ahí vamos a hacer algún trabajito para las décimas. Marcela, ¿me vaya a decir algo? Sí, profe, que delante, cuando estábamos en clases de Edu,